tiene dos estrellas de la economía local, amigos de hace mucho tiempo, muy querido personal y de este programa. Doña Mercedes Carrasco y el señor Juan Manuel Sontag nos van a hablar ahora un poquito de la nueva ley de presupuesto, de la inversión pública y del crecimiento económico. Bienvenida, ¿cómo están? Sí, muchísimas gracias por la invitación, Ray, Jaime. De verdad que esto es una escuela que se aprende todos los sábados, es una consulta obligada y una referencia obligada. Bueno, Sontag es nuevo, pero Mercedes es de las personas que más sabe. No, pero espérate, porque era una niñita. Es una de las personas que más sabe de cuentas nacionales de la República Dominicana. Sí. Es verdaderamente una experta. Yo tengo muchos años conociéndola y haciendo cosas junto con ella desde que estaba en el Banco Central de la República Dominicana. Son muchos los aportes de Mercedes, muy conocida en el país, o sea que yo creo que nos va a aportar muchísimo en el día de hoy acá en Consulta Económica. Así que Mercedes, muy bienvenida, y tú también, Sontag, un verdadero placer tenerlo aquí a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tú sabes que esa admiración es mutua, hace muchos años, y por las palabras, muchísimas gracias. Además, genética el asunto de ella, porque tiene una sobrina brillante que fue mi estudiante. O sea que realmente ahí su mamá puso mucho, porque tú sabes que la inteligencia viene de la mamá. Sí. Papá se quillaba cuando yo decía eso, sí, pero él viene de la mamá. Yo creo que sí, que es así, si nos vamos a la abuela, creo que sí, que es la genética. Bien, entonces íbamos a ver un poco del presupuesto general del Estado que está en el Congreso. Y quizás desde la fecha que se sometió y cuando se colocaron los datos a disposición de la ciudadanía, ahí hubo un lapso que nunca había ocurrido, un tema de transparencia. Se sometió el 29, pero no fue hasta la próxima semana que se colocó la información tanto en la Cámara de Diputados como en DIGEPRES. Eso nunca había ocurrido, o sea, se suponía que en simultáneo tú colocas, sometes al Congreso. Entonces un poco el tema de transparencia ahí parecería de forma, pero no tenemos la forma de auditar si efectivamente se sometió al Congreso ese presupuesto, porque no fue colocado a la participación de la ciudadanía. Entonces, con respecto a los pilares del presupuesto, que son los ejes prioritarios, cuando tú tienes muchas prioridades, hay un dicho que dice que no tienes prioridades. Entonces, este presupuesto, a diferencia de los anteriores presupuestos que se colocaban 3, 4 prioridades, donde tú ibas a hacer los énfasis, donde tú ibas a resolver un problema de políticas públicas, aquí hay 10. Y de esos 10 pilares, llama la atención que entran pilares nuevos y salen del foco de atención de las políticas públicas del gobierno, de la atención presupuestaria. Temas como seguridad alimentaria sale del escenario como prioridad, sale el impulso a la producción agrícola y apoyo a los productores. Entonces, y entran otros ejes como por ejemplo administración pública eficiente y transparente. Entra por primera vez cuando había sido una palabra clave a lo largo de toda esta gestión, y es justamente en este último año es que entra como un pilar. Entonces quería hacer esa acotación. Pero con relación al tema del sector agropecuario, si tú te fijas, y quiero que después tú me hables de esto también, porque tú conoces muy bien este tema, lo que es la evolución del índice de precio al consumidor, tenemos un problema serio en el tema de los alimentos. Totalmente. Que es la inflación más importante dentro de todos los componentes y grupos de bienes y servicios. Alimentos es el principal, o sea, que está más allá de la política monetaria. Entonces tú me estás diciendo que tú en el presupuesto estás sacando como prioridad el tema de apoyo al sector agropecuario, que es donde tú deberías tener más fuerza ahora mismo para tratar de estimular la producción, la competitividad y en consecuencia reducir la tasa de inflación de los alimentos. Entonces, eso yo quiero que tú me marques ese punto y me lo analices un poquito más. Dice un economista amigo de nosotros, tú quieres ver cuáles son las prioridades del gobierno, averigua en qué está gastando. Totalmente. Hay una definición ahí que usamos cuando estábamos en presupuesto, Juan Manuel y yo, es que realmente el presupuesto es la expresión monetaria de la voluntad política. O sea, lo que no tiene monetariamente no hay voluntad, si no está asignado. Si me permite, Jaime, aunque quizás en la estructura, pero hacer una acotación con respecto a la inflación y cómo nos está golpeando a la ciudadanía.
El grupo que más ha crecido, cuando tú lo haces punta a punta, septiembre de 2020, que es la canasta nueva, hasta septiembre de 2023, el grupo de alimentos crece en 33%. Y sabemos que la canasta de los quintiles más bajos pesa un 38%, o sea que el impacto directo de la inflación va sobre los que menos tienen. Cuando se analiza los bienes y servicios que crecieron más de 2 dígitos, o crecieron, perdón, 2 dígitos, y lo hace los rangos entre 10 y 20, entre 20 y 30 y más de 30, nos damos cuenta que el 80% de la canasta ha crecido a un ritmo de 2 dígitos, de los rubros de la canasta. O sea que es una inflación de base amplia y es severa, porque tenemos el 80% de los rubros creciendo a nivel de 2 dígitos. Salió en el periódico antes de ayer que decía pero que... dentro del grupo de alimentos. No, toda la canasta. De la canasta completa, de los 384 productos, el 80% crece a un ritmo de 2 dígitos desde punta a punta, de septiembre de 2020 hasta la fecha. Okay. Salió... Pero en términos anualizados, si tú tomas eso, entonces obviamente que es menos de 2 dígitos. Sí, o sea, claro, eso es punta a punta acumulado. Sí, pero igualmente te das cuenta que la inflación que está sintiendo la población, porque no ha habido aumento de salarios, y eso es un tema que lo vamos a ver más adelante. El tema de los salarios en términos reales, nos colocamos a nivel de 2015, 2016, los salarios reales. Entonces, un tema que salió en la prensa y que causó sensación de una encuesta que hizo una empresa de que el 40 y tanto por ciento, 49% se estaba endeudando con tarjeta de crédito para el supermercado. Sí. Cuando yo busqué las estadísticas justamente de la tarjeta de crédito y vi la variación interanual, se ve como hay un crecimiento exponencial desde el 2021 hasta la fecha. Crecimiento, y se ve unos niveles de incremento que vimos que hasta de 20.000, 30.000 millones, el aumento de los hogares. O sea, hay un problema. Entonces tú tienes que... Y ahí estamos tocando temas del presupuesto, pero yéndonos a la canasta. Uno de los puntos principales que voy a señalar dentro de la política presupuestaria es que de nuevo, por sexta, séptima vez, porque viene de la pasada gestión, no se indexan los salarios de la base de la pirámide, como lo prevé el Código Tributario. Lo que del impuesto sobre la renta, no hay indexación. Y eso significa, en términos de equidad, que yo le estoy quitando de los bolsillos 15.000 millones de pesos a 500.000 dominicanos. O sea, esto significa totalmente para que entonces el dominicano tenga ese hogar que endeudarse con la banca, con tarjeta de crédito, para poder financiar su canasta. Pero si yo me estoy endeudando para financiar la compra de alimentos, debe de manifestarse en algún momento un aumento de la morosidad. Porque si yo me estoy endeudando para comer, significa que mi ingreso no es suficiente. Y si mi ingreso no es suficiente para comprar alimentos, tampoco para pagar oportunamente. Eso entonces es una vulnerabilidad y un riesgo que existe ya a los niveles que estamos llegando en términos de la capacidad de compra de los salarios. Entonces hice esa precisión. Otro dato importante del presupuesto es que nueva vez las proyecciones son optimistas. Se ha caracterizado los 4 años por unas proyecciones optimistas que en términos de políticas públicas nos lleva a tomar decisiones subóptimas, porque tú no estás enfocando el problema en la magnitud. Y hay un tema interesante con eso de la subestimación de los supuestos optimistas que van según sea el crecimiento, la inflación, hacia abajo, hacia arriba. Un dato interesante de un hallazgo de Juan Manuel, y así vamos intercambiando, con respecto a los ingresos a lo largo de estos 4 años en la formulación. ¿Cómo ha sido esa subestimación? Bueno, ahorita agradecí, pero nuevamente ahora que tengo espacio de conversar, muchas gracias por la invitación, tanto a Ray como al doctor. Desde el inicio de esta gestión, no quiero politizarlo, pero es algo que las estadísticas muestran, son facts. Desde el inicio de esta gestión, la formulación de los ingresos que van al presupuesto como meta para las recaudadoras han sido bajas, muy bajas. Ahora voy a explicar cómo lo estamos midiendo. Y tal vez a eso se debe que hemos estado celebrando año tras año altas recaudaciones y el sobrecumplimiento de las metas. Normalmente, la formulación presupuestaria... Y déficit más alto, me imagino, también. Sin duda, vamos a conversar de eso un poco más tarde. Normalmente, la formulación de ingresos o la estimación de ingresos que realiza responde 1 a 1, o de hecho, históricamente un poco más que 1 al crecimiento nominal del PIB.
Si uno ve la formulación del presupuesto año tras año, ve que 1.2 del nominal del PIB, que normalmente en potencial anda por el 9, es lo que se estima de crecimiento de los ingresos fiscales. A partir de que llegó esta gestión, ese número de 1.2, 1.3 promedio en los últimos 10 años ha bajado a 3. O sea, a 3% en vez de 102%. Es algo que desde el inicio empezamos a criticarlo, y que lo que hace evidentemente poner la vara súper baja y permite que podamos exhibir ingresos súper, no quiero usar la palabra extraordinario porque ahora lo voy a mezclar con los ingresos extraordinarios, súper fantásticos en recaudación. Y una pregunta en ese sentido, y eso a pesar de, por ejemplo, el aumento recaudatorio producto consecuencia de la inflación, o sea, no obstante, a pesar sigue de siendo ello, claro, bajo. a pesar de ello. Sí, claro. pero cuando tú al final lo comparas con el PIB, nominal, entonces tú no te debe aumentar la presión tributaria, entonces. Y eso es un tema. Y eso llama la atención, sobre todo, porque uno puede hacer la serie histórica de cómo ha venido este indicador, o sea, variación estimada del PIB en el presupuesto nominal y variación estimada de los ingresos, y ve que viene descendiendo año tras año. En el año 2023, precisamente, fue el primer año que cambia la tendencia. Intentaron, vamos a ser un poco más realistas con la estimación. Tampoco alcanza el 1, se acerca al punto 8. Y este año, precisamente, vamos muy por debajo de la recaudación fiscal, aún incluyendo 58 mil millones de pesos en ingresos extraordinarios, o sea, que no son recaudación efectiva, sino acuerdos principalmente con entidades bancarias y otras empresas que han aceptado dar anticipos a precio eso cero. Es anticipo, o sea, tú no Anticipo puedes... de años siguientes. Sí, exactamente. Esos son los ingresos. Exactamente. Por eso le digo, la recaudación está baja, incluyendo esos 58 mil millones que son casi un 10% de la recaudación actual. Y opacos, además. Ajá. Sí, pues no se sabe, nunca ¿En se ha qué transparentado. contra- ¿No? exacto, Sí, No que- se sabe quién dio y en qué condiciones, si fue a descuento. Tenemos los empresarios y banqueros más solidarios que a costo cero nos adelantan esos recursos. Claro. Perfecto. Entonces, continuando, viendo como un ejercicio de poner todos los ingresos, no importa que venga de fuente de financiamiento o ingresos corrientes y de capital, todo lo que yo cuento, ¿verdad? Y lo contrapongo con mis gastos y me doy cuenta que la sábana me alcanza solamente para cubrir el 76.8%, o sea, mis ingresos corrientes y de capital, dejando al descubierto un 26%, un 23% para endeudarme. Tengo que endeudarme para cubrir la otra operatividad del gobierno y ahí entonces entra, y vamos a verlo más adelante, que estoy teniendo que tomar prestado para cubrir gasto corriente, lo que nunca se había visto. En la historia de la República, nunca antes había el balance ingresos totales, o sea, ni siquiera incluyendo ingresos de capitales, menos gasto corriente había sido negativo. Primera vez en el COVID y consecutivamente a partir de ahí ya hasta se presupuestan los presupuestos tomando en consideración que voy a tomar prestado para publicidad, remuneraciones, etcétera. Para pagar salario, nómina, básicamente. Exacto. Entonces, o sea, cuando un Estado, o sea, desde el punto de vista ya de sus secuencias de cuentas, comienza a cerrar en negativo desde la primera, entonces hay problemas. Entonces ahí ya vamos a ver cómo luego siguen las siguientes cuentas. Pero antes de pasar al tema del resultado presupuestario, vamos a ver la rigidez del presupuesto y vamos a ver la rigidez, la perspectiva del gasto, la aborda Juan Manuel, pero yo hice una rigidez desde el punto de vista de los ingresos, ¿verdad? Con mis ingresos totales tomé en consideración los intereses, las cargas más fuertes, MINER, el Ministerio de Educación, y ese primer ejercicio me da un 49%, ya está comprometido en esos dos gastos. Si sumo la recapitalización del Banco Central, ya estamos en 51.9%. Y si sumo la transferencia al sector eléctrico, se eleva a 60%. Entonces, educación más... El primer ejercicio, educación más intereses. Ok. El servicio de la deuda. Ajá, no el servicio, No, nada no. más intereses, Intereses. solamente intereses. Ajá. Si tomo entonces intereses más recapitalización del Banco Central, más MINER, 51.9, y cuando incorporo las transferencias al sector eléctrico, se eleva a un 60%, ya están comprometidos con esas tres partidas. Entonces, hay un tema de fondo ya en la gestión de ese presupuesto. Con respecto a la presión fiscal, Jaime, que tú tocaste, la presión fiscal se estima que será de un 15.4%. Esta presión fiscal se observa cuando se compara con el reformulado y si se compara con el 2021, el 2022, se coloca un poco por debajo de la presión fiscal de los años anteriores. Entonces ahí vemos cómo ya el efecto de precio, ¿verdad? Está comenzando a drenar, más las
evasiones y las exenciones. Y sobre eso quiero hacer dos precisiones como telón de fondo de una discusión que va a entrar el año que viene, que es el tema de la reforma fiscal. Y voy a hacer estas tres puntualizaciones. Primero, nuestro sistema tributario es inestable. Si uno compara del 1990 hasta la fecha, se han hecho alrededor de 37 reformas y contrarreformas, como la llama un economista. De estas reformas, 26 son para cambiarlo o para más bien para conseguir exenciones de los grupos de poder, ¿verdad?, que hacen agencia y consiguen su propio régimen tributario con exenciones, y solamente 10 han sido para incrementarla y una es neutral. Entonces, ante un escenario así donde tenemos que las exenciones representan un 4.6% del PIB, y cuando lo compara con la región, ese 4.6%, el gasto tributario. El gasto tributario, las exenciones, estamos en el peor cuadrante, en la peor situación, es baja presión fiscal y alto gasto tributario. Estamos en la peor combinación, Guatemala, nosotros, y creo que Costa Rica abajo. O sea, tenemos un serio problema, 4.6, tú estás teniendo casi un tercio de la presión fiscal, se lo estás dando, sobre todo cuando se otorgan esas exenciones. Primero tienen años, o sea, 20, 30 años esos regímenes sin hacer evaluación de costo-efectividad de los mismos, simplemente como una carta en blanco, un cheque en blanco, que no, al siguiente año no hay una evaluación de si está teniendo los impactos que previó el legislador, que con esa ley, porque tú al final con las exenciones tú buscas, identifica cuál sector tú quieres promover y tú pones indicadores de desempeño, lo dice la misma ley, aumentar las exportaciones, aumentar el empleo, aumentar los eslabonamientos. ¿Se lograron los objetivos? ¿Se lograron? Sí. No ha habido. No. Bueno, hay que revisarlo. Y sí se han hecho evaluaciones, pero se engavetan, porque he estado en gestiones pasadas que sí se han engavetado, y yo me imagino que también, si se habrán hecho aquí, también, y porque se sigue dando las exenciones. Eso está como los impuestos de Milton Friedman. Transitorio solamente en el papel, igual las exenciones de aquí. Igualmente. Entonces, ¿de qué nivel estamos hablando de exenciones? Como dije, el 4.6, pero aquí cuando uno suma zonas francas, qué pena que no se pueda proyectar, pero si uno ve las gráficas de zonas francas, minería, desarrollo fronterizo, proindustria, turismo, mercado de valores y sector cinematográfico, los crecimientos punta a punta son de 2 dígitos y hasta de 3 dígitos. Todas. O sea, por ejemplo, el sector cinematográfico es impresionante. Del 2020 pasa de 2.000 millones a 5.900 millones, o sea, 6.000 millones. Se multiplica por 3. Y lo peor es que cuando tú ves que en quién se concentra, en 6, 7 productores de cine o directores de cine. Se han hecho millonarios algunos de ellos. Claro. Y entonces, si evalúa la calidad de la película, peor aún. Son clavos. O clavo. Entonces, estamos dando 6.000 millones sin contraprestación, e incluso en lugar quizás de favorecer la cultura, quizás hasta es un signo negativo lo que estamos provocando. Entonces, si así hacemos la evaluación, el turismo, por ejemplo, que ha sido el buque insignia de este gobierno, tiene un crecimiento vertiginoso, se duplica, de 6.000 a 12.500 millones. Entonces, en turismo... ¿Qué periodo es ese? Eso es 2020-2024, esos 4 años, lo que presupuesto versus el presupuesto del 2020. Entonces, en turismo, no solamente es ese beneficio. Leí un artículo reciente que decía turismo a toda costa, y yo le incluyo, y yo lo llamaría turismo todo incluido, pero no para el viajero, no para el empresario. Todo incluido para él. ¿Por qué digo todo incluido? Aquí están las exenciones del turismo desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, del impuesto al patrimonio, del ITEVIS, del arancel. Todos los impuestos están exentos. Al turismo se le otorga, se le facilita la promoción en el exterior. A ninguna rama de actividad económica me promueve en el exterior para que me vengan a comprar. Solamente el turismo, como enclave, como destino, lo promueve el propio Estado. Fíjate que el ministro de Turismo vive en un avión, buscando turistas y teniendo contacto. Tiene muchísimas oficinas en el exterior, tiene oficinas aquí, o sea que es un gasto importante. Entonces, un gasto es mil y tantos millones, 1.500. Yo sé que él lo ha reducido en esta gestión, pero igualmente sigue siendo importante. Cuando hace el ranking de la publicidad... pero no solo publicidad, o sea, la cantidad de viajes. Él vive en un avión.
Bueno, yo no esa sé. parte, de si se toma en cuenta los gastos de viáticos. Claro, sí, o sea, claro. él y su equipo vive montado en un avión y eso es un trabajo que tú me dices, bueno, vamos a ver, ¿qué otra actividad tú tienes un ministro haciendo Exacto. ese trabajo? Pero recuerda, Jaime, que el servicio exterior también promueve el turismo. O sea, Sí, que sí. también Ya desde el tenemos Ministerio de personas, Relaciones Exteriores también ¿Tienes? tiene fondos que se están invirtiendo en la misma actividad. O sea, la única actividad que tiene un gasto y un apoyo así es el turismo. Otro Es apoyo más, vamos contando, las exenciones, la publicidad más, como tú dijiste, la participación en ferias, todo el gasto de servicios no personales y todo el tema de viático, ¿verdad? Asociado. Cuando se abrieron las ventanillas especiales en el 2020, ¿quiénes fueron los sectores más beneficiados con las ventanillas? La ventanilla única. Las ventanillas de que el Banco Central para sectores específicos para promover en dólares y en pesos, turismo, y los montos más altos, ¿verdad? Entonces tenemos ventanillas especializadas. Pero tú dices de financiamiento. De financiamiento a condiciones blandas. O sea, a las MIPYME y a la pequeña y mediana empresa no le abrieron ventanilla con esos montos ni por tanto tiempo. Entonces tú tienes otro aporte más del Estado. Y tienes también, desde el punto de vista de la contraparte, sé que hay más beneficios, pero me voy a quedar en esos tres que son importantes. ¿Cuál es la contraparte de todo esto que el apoyo que da el Estado, ¿verdad? Que tú esperarías como economía, como sector, del punto de vista de la contraprestación. Un empleo que es de baja calidad y con la mayor cantidad de horas trabajadas, casi en un esquema, podríamos decir... Poco productivo. o quizás de explotación, de 10 y 12 horas en términos de la cantidad de horas que trabaja un empleado de un hotel, con salarios bajos, que es el segundo peor salario después de la agricultura. Entonces, creo que el tema del turismo hay que replantearlo ya desde un punto de vista de como país, o sea, porque hay otros destinos turísticos que pagan impuestos y son nuestros competidores. Entonces, ¿por qué no podemos también tener ingresos que pueda recibir el fisco y también que se desarrollen y no todo sea excedente de explotación, todo lo que otorga el Estado? Yo creo que el problema con todo aquí siempre se resume a que los subsidios no son focalizados. Hay zonas turísticas que ya no necesitan de esas exenciones porque están completamente desarrolladas. Pero nosotros podemos redirigirlo, por ejemplo, a Pedernales ahora, a Puerto Plata, a qué sé yo, el proyecto que estaban haciendo en Baní, por mencionar uno en específico, que lo tenga por el periodo que se necesite, 10, 15, 20 años, y luego pues replantearse a ver cuáles son las circunstancias que se encuentran para que pague lo que tenga que pagar y se siga incentivando lo que se necesite desarrollar. Pero al final del día, tú lo que estás haciendo es subsidiando y transfiriéndole muchísimo dinero a personas que no lo necesitan. Que todo va a engrosar el excedente bruto de explotación. Que ese beneficio. Es el beneficio, la ganancia. Ese es el término técnico, excedente bruto de explotación. Pero es beneficio. Sí. Entonces, quizá para no concentrar, pero sí quisiera dejar dos números sobre la mesa, ¿verdad? Yo hice el siguiente ejercicio, así de manera como extremo. Tomé en cuenta el tema de elevación que iba a comentarle. Elevación, nosotros somos los mayores evasores del ITEVI de toda la región, es el 43.5%, la evasión. Y en el impuesto sobre la renta somos el tercero, con un 61.8% en el impuesto sobre la renta de personas jurídicas. ¿De cuánto? 61.8% en personas jurídicas y 57% en personas físicas. Yo hice el ejercicio, ¿verdad? Si yo recaudo todo lo que se evade, yo tendría una recaudación por esos tres tributos igual magnitud que lo que está en el presupuesto. Yo estaría recaudando 862 millones, que es lo que está presupuestado recaudarse por ITEVIS, impuestos sobre la renta, impuestos sobre personas físicas. O sea, yo estaría ahí duplicando, obviamente. Eso es todo un trabajo que hay que hacer y una voluntad política. Pero si tú la eliminas, tú dices. Exacto, sí, yo estoy yéndome al ejercicio extremo. El otro radical. Porque se ha hecho
estudios con relación a si tú por lo menos colocas el nivel de eficiencia de la región aquí en la República Dominicana con esas tasas, tú tienes 4% del PIB. Sí. Eso, las recaudaciones adicionales. Claro, que ninguna reforma te lo va a dar. Que ninguna reforma te lo da. Entonces, sí, me fui al otro ejercicio extremo. Y si yo, así como hizo Balaguer en el 2020, en 1990, en 91, que tú trabajaste también en la reforma arancelaria, quitó todas las exenciones, ¿verdad? Partimos de cero. Si yo sumo la evasión más el gasto tributario, elevo la presión fiscal a un 31.6. Wow. Tiene que bajar las tasas inmediatamente. Pero solamente hacer el ejercicio extremo para que veas cómo hacemos la convergencia. Sí, lo que te dice a ti que aquí hay mala distribución. No, pero que hay mala distribución porque ni tú ni yo estamos recibiendo esas exenciones. No, eso mismo. Entonces, eso que hay que revisar. A nosotros si nos están clavando ese 14, si tú lo estás dividiendo entre dos, a nosotros nos están clavando un 28. Un 21, así exactamente. Así es. No, y ahí va a haber todo un tema de que las exenciones del ITEVIS, que realmente son los hogares más pobres, sí, pero hay formas de compensación y el Banco Mundial tiene estudios. Pero eso, o sea, tú lo puedes focalizar, yo te lo devuelvo. Yo te calculo a ti exactamente cuánto tú consumes de esos productos, cuánto tú estás pagando, y eso yo te lo puedo devolver perfectamente. Como tú muy bien dices, el Banco Mundial tiene, utilizando trabajos con la metodología de Nora Lustig, que fue quien lo desarrolló con el CQ, y Maynor Cabrera, un experto de ese equipo, elaboró para el caso de República Dominicana mecanismos de que te permitirían a ti perfectamente medirlo y transferirle entonces los recursos. ¿Cuánto tú necesitarías transferirle de recursos a los segmentos más pobres para que tú elimines exenciones del ITEVIS, le quitas esas exenciones y esos beneficios a los más ricos, y con lo que tú recaudas, tú lo logras, y reduce de evasión, tú le logras devolver dinero a los más pobres, lo deja a ellos en la misma posición que antes de tú eliminar la exención, y sin embargo recauda muchísimo más. Porque justamente de ese ITEVIS, el 33% se queda en manos del quintil 5. El quintil 1 de los más pobres solamente aprovecha o usufructa el 10%. O sea, lo que es totalmente la exención. Sí, lo que pasa es que ellos... Su propensión marginal... Y para ellos es muy fuerte eso, porque para ellos en términos relativos ese 10% representa una cantidad enorme de recursos, porque ellos lo que tienen es 5%, digamos, en lo que es todo lo que es el nivel de gasto, pero sin embargo lo más rico se lleva en términos absolutos la mayor cantidad de eso. Entonces es lógico que aquí lo que conviene es tú agarrar, le elimina la exención, le devuelves los recursos directamente con la tarjeta, ahora se llama Supérate, pero antes era Solidaridad, le devuelves el dinero y con eso tú recaudas muchísimo más y lo hace más justo el sistema. Eso, como tú muy bien dices, está en trabajos del Banco Mundial.